Nosotros para conversar sobre este tema de la curva en nuestro país, cómo va la sala situacional, cómo le va. Rodrigo, buenas tardes, bienvenido a la edición Mediodía. En realidad lo que quisiéramos que nos explique en el momento actual, cuál es la sala situacional tanto en Lima como en el país, cómo va la curva y además saber también qué se espera, ¿no?, con el tema de la vacuna, cuánto esta puede variar. Cuéntenos. ¿Qué tal? Buenas tardes, María de Jesús. Gracias por la invitación. Justo si tienes una de las gráficas que les pasé que muestra la sala situacional, me ayudarías bastante para poder explicar cuál es el Vamos panorama con el día ella. de hoy. Sí, muy bien, tenemos la sala situacional, vamos a colocarla ahí, la tiene, para que nos explique cuál es el momento actual, tanto a nivel de Lima como del país. Correcto. A la mano izquierda, la gráfica que está en rojo muestra los fallecidos diarios reportados por el MINSA. Esta gráfica en la última semana, esta curva en la última semana, ha mostrado de que la cantidad de fallecidos diarios ha dejado de aumentar. Se está manteniendo en un promedio de 184 muertes por día. Esto, de todas maneras, todavía es muy apresurado poder decir que haya un efecto por la cuarentena. Es muy pronto, como sabemos, recién ha pasado poco más de una semana. Si miramos abajo de esta gráfica en azul, podemos ver la positividad, que es la cantidad de positivos por total de muestra. Esto sí hay que preocuparnos de alguna forma porque comenzamos la cuarentena en Lima y en las regiones con riesgo extremo en un valor de 17%. Al día de hoy estamos en 20%. Esta positividad, sobre todo en Lima, también está aumentando. También. Correcto, correcto. A nivel de camas de hospitalización y UCI, hay que mencionar que la situación de las camas UCI todavía es preocupante. Hay muy poco margen de camas disponibles a nivel nacional. Son 140 camas disponibles según el último reporte de su salud. Y sabemos que en Lima, la verdad, hay poquísimas o ninguna. Diariamente se reportan una disponibilidad de 10 camas o menos por día, pero rápidamente se ocupan porque hay grandes listas de espera. Claro. Hay que resaltar otro factor, que las camas de hospitalización, que son diferentes a las camas UCI que requieren ventilador mecánico, las camas de hospitalización sí tienen un mayor rango, una holgura, una disponibilidad de más o menos 7.000 camas disponibles al día de hoy. Estas camas no se están ocupando en la medida que se están ocupando las camas UCI. Hay una serie de factores, uno de estos es de lo que comentaba el ministro Macetti, que las personas en condiciones con COVID ya detectado no están acudiendo a los centros de salud en la primera etapa de los síntomas, sino cuando ya tienen síntomas muy graves o críticos. Claro, y la pregunta es si en el caso de, por ejemplo, las cifras que tenemos, 189 personas, va de la mano a lo que reporta el SINADEF. Con respecto al SINADEF, bueno, ya puedes, justo al centro de la gráfica puedes ver en la parte baja que el MINSA al día de hoy reporta poco más de 42.000 fallecidos confirmados. Estos confirmados son por pruebas moleculares, pruebas de antígeno, pruebas serológicas, mientras que SINADEF está reportando ya más de 94.000 muertes por COVID. Esto en base a un análisis del Centro Nacional de Epidemiología, que en base a toda, valga la redundancia, base de datos de registros de defunciones, determinan por criterios clínicos quiénes son muertes por COVID. En este aspecto se puede notar la gran brecha de más del doble de fallecidos. Exacto. Mientras que el MINSA diario está reportando 184 fallecidos, que son, como digo, con prueba. Por el otro lado, SINADEF o el CDC está reportando 540 fallecidos por COVID diarios, ¿no? Entonces hay que mencionar de que la diferencia es porque muchos de los fallecidos lamentablemente al no encontrar camas se quedan en sus domicilios, lamentablemente esperando superar la enfermedad, y la mayoría de estos lamentablemente fallecen y no se pueden tomar, o el MINSA no logra tomar una prueba confirmatoria. Solamente de diciembre a enero se duplicaron los fallecidos en domicilio. En el mes de diciembre eran 150, ya estamos sobre las 300 muertes por toda causa en domicilio, ¿no? Bueno, bastante, hemos quedado ciertamente sorprendidos por la cifra, por la diferencia también de las cifras que reporta tanto MINSA como en el caso del SINADEF. Y el dato que usted señala, Rodrigo, en sentido de que las personas se están quedando en sus viviendas y lamentablemente ahí están perdiendo la vida, porque evidentemente sabemos que capacidad hospitalaria no hay, sobre todo camas UCI, que es lo que en el momento se requiere para los casos más críticos. Usted advertía que un 75% iba a ser, digamos, más rápida estas variantes. ¿Mantiene la cifra o esto ha aumentado? Acá hay un dato positivo, si me permiten, y pueden mostrar la siguiente gráfica en rosado de la curva de fallecidos diarios de SINADEF a nivel nacional.
quiero explicarles un poco el efecto que ha Sí, pero tenido vaya esta curva en los hablándonos y últimos mientras días. le ponemos la gráfica, vaya explicándonos. Ahí la tiene, por favor. Esta curva presentaba un crecimiento de, como tú bien mencionas, lo había dicho anteriormente, de un 75% más rápida que durante la primera ola. Estábamos aumentando semana a semana 100 muertes diarias cada semana hasta llegar donde estamos ahora en 952 muertes por día. Sin embargo, en los últimos 3 días, como verán en la gráfica, ya la curva se está tendiendo un comportamiento horizontal. Está dejando de Estable, crecer. por así decirlo. Correcto. Entonces, ¿Estable? esto es algo positivo. Todavía son, como digo, 3 días. Esperamos que eso se pueda prolongar y en algún momento pronto empieza a descender esta curva, como pasó también en la primera ola. Es algo positivo porque con la velocidad que tenía la curva en la semana previa, Ajá. se esperaba que ya esta semana estemos igualando o superando el pico de la primera ola. Entonces, esto es algo bueno dentro de todo. Eh, ¿A si qué se pasamos a la debió? siguiente, ¿A sí. qué se debió, Rodrigo? Esto es algo realmente dentro de todo alentador. Nos estamos manteniendo en estos 3 últimos días. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos mejorando para precisamente seguir esa pauta? Esto puede ir de la mano con la cuarentena, al menos en una proporción, porque la ocupación de camas UCI, si bien la oferta o la capacidad total se está aumentando, la ocupación no está variando mucho. Nos estamos manteniendo entre 2.000 a 2.010 camas ocupadas en los últimos 4 o 5 días. Veníamos aumentando a razón de 10 o hasta 20 camas diarias. Entonces, a pesar de tener todavía un margen que es corto a nivel nacional de 140 camas, en los últimos días se está manteniendo. Entonces, la cuarentena lo que busca no es cortar el contagio, en una Ajá. parte sí, pero lo que busca es darle un respiro al sistema de salud, ¿no? A la ocupación de camas UCI que deje de crecer. Claro. Y este podría sí ser un factor que esté también dando algún efecto en la curva de SINADEF, que es por todas causas, Ya, pero ¿y como explicaba. En Lima, en la ciudad de Lima, cómo es? Porque no se ve eso en la curva, ¿no? Correcto. En Lima lo que está pasando es que la tendencia sigue aumentando, la curva sigue aumentando. Estamos lamentablemente a aproximadamente 50 muertes diarias de alcanzar el pico de la primera ola. En Lima la situación en camas UCI está aún muy complicada. Quedan diariamente, como mencionaba, menos de 10, menos de 5 camas por día, las cuales se van habilitando, pero ya hay una lista de espera grandes. Y en esa lista de espera todos los días fallecen personas también y eso es lo que está mostrando la curva. Claro, eso es lo que busca en todo caso la cuarentena, como bien lo dice Rodrigo, darle un respiro, ¿no es cierto? Y va a depender muchísimo de cómo, bueno, de cómo nos comportemos en lo que queda. Se estima, incluso el día de mañana miércoles, se estima el estudio de si se amplía o no esta cuarentena. Usted, a la luz de las cifras, ¿qué recomendaría? Brevísimamente. Eh, Sobre todo para Lima no veo ningún indicador positivo al día de hoy. Tanto ocupación UCI como muertes en exceso están aumentando. Sin embargo, otras regiones que también estaban preocupando, como Huánuco, Pasco, Ica, Junín, Tacna, ya están mostrando esta Bien. curva doblando o manteniendo o estabilizándose, incluso algunas declinando, ¿no? Entonces, eso es algo positivo que en Claro que promedio sí. nacional hace de que veamos horizontal la curva de Que fallecidos. así sea. Rodrigo Parra, como siempre, muy gentil, con Edición Mediodía TV Perú, hablándonos de las cifras, de los números, de aquellos que tenemos que conocer precisamente en relación a este momento de la pandemia. Sigamos cuidándonos, que es tarea de